semana pasada dijimos o hablamos acerca de la palabra o la frase de antemano. Si usted mira en el verso 29, es el verso donde nos vamos a estar enfocando hoy. Una versión dice de antemano, como la que estamos leyendo. Otra versión dice la presencia de Dios. Que la definición de antemano o presencia no significaba la previsión de Dios. O sea, no significa el de antemano, donde dice de antemano los conoció. No significa que Dios fue en el corredor del tiempo y se adelantó hasta el futuro y vio de antemano quienes iban a decidir un día reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego, basado en lo que él vio allá en el futuro, vino entonces Dios y dice en el verso, a los que de antemano, entonces, como ya vi que van a decir que sí, entonces a estos voy a conocer y voy a predestinar. Eso en realidad no es cómo funciona. El de antemano tiene una definición más clara y la hablamos la semana pasada, que es que Dios nos amó o nos ha amado o ha amado a los que serán suyos desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él vino y nos amó antes de que nosotros existiéramos, antes de que nosotros tomáramos una decisión. Él escogió a los que iban a ser salvos antes de que comenzara el tiempo. Y quiero que entienda esto, es demasiado importante saber esto y tener esta teología clara y correcta, porque basado en lo que creemos acerca de cómo Dios salva a alguien, de ahí se basan muchas cosas que nosotros creemos o cómo le hablamos a las personas o cómo decidimos nosotros llevar nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Y es importante saber esto. De la misma manera es importante saber esto, que quiero que quede claro en nosotros. Dios no ama a todos de la misma manera. Voy a decir eso otra vez. Dios no ama a todos de la misma manera. Porque si se recuerda, todavía la Biblia sigue diciendo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso fue decisión de Dios. Eso fue Dios antes de que ellos nacieran, antes de que ellos, miren, piénsenlo de esta manera, eran de los mismos padres, del mismo linaje, de la misma papá, de la misma mamá, no habían hecho nada malo, nada bueno, no habían nacido, y Dios de antemano había decidido amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Ahora, hay un tipo de amor especial con el cual se distingue el amor salvador de Dios para los suyos. Y también hay un amor general que Dios tiene sobre su creación. Y ese amor general lo podemos ver todos los días cuando sale el sol en las mañanas para los buenos y los malos. Podemos ver que la lluvia cae sobre el bueno y el malo tal como Dios lo ha decidido. Vemos la benevolencia de Dios, en inglés es the kindness of God. Vemos lo bueno de Dios, el amor de Dios en general hacia su creación de esa manera. Pero Él ama muy diferente a aquellos que Él de antemano, como lee el verso, ha conocido y ha predeterminado o predestinado salvar. Dios permite que muchas cosas buenas sucedan aún a aquellos que Él sabe que lo van a rechazar. Muchas cosas buenas le suceden a gente mala. Y ese es un amor general que Dios tiene sobre su creación. Pero el amor salvador es muy diferente. El amor que Dios muestra en el amor general a aquellos que no le pertenecen no es el mismo amor que Él muestra a aquellos que
Él ha de salvar. Ahora, para los que Dios ha amado, para cada uno de sus hijos, esto significa que de antemano Dios nos amó sin merecerlo. Piénselo de esta manera. En inglés es we're a bunch of Jacobs. Somos un montón de Jacobs que Dios ha amado sin merecerlo. Sin merecerlo. Ahora, eso es lo que Él nos amó de antemano significa y lo que no significa, o la presciencia. Que se recuerdan, hablamos la semana pasada de que hay 5 eslabones de cómo Dios salva. De antemano nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Eso, ninguno de esos están separados del uno con el otro. Todo eso va junto y es como Dios ha decidido salvar a la humanidad, a aquellos que le aman. Así que hoy vamos a hablar de la palabra predestinación. Así que lea conmigo rápidamente Romanos 8:29 otra vez y dice, porque de antemano conoció, lo que hemos hablado, también dice a los que de antemano ya conoció, entonces dice, también a ellos, dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. La palabra Él, donde dice que Él los predestinó, a los que amó, también a Él los conoció, dice el los está refiriéndose a Dios Padre. ¿Okay? ¿Quién es el que comenzó esta relación? Es Dios Padre. ¿Okay? Todo fluye de Dios Padre. La palabra es importante porque nos une a aquellos que han sido de antemano conocidos o la presencia de Dios ha destinado a escogerlos. Entonces a estos también Dios predestina para un propósito. ¿Okay? A los que de antemano Dios conoció, a ellos también los predestinó. Ese es el segundo eslabón del cual estamos hablando. Es como Dios salva a los suyos. Ahora, la predestinación de Dios es irrevocable. Esto no cambia, no hay, o sea, lo que Dios ya ha dicho es lo que es. Así es como Dios funciona, nunca se puede separar. Y quiero que entendamos algo. Si Dios utiliza esta palabra predestinó o predestinación, es una palabra que Dios decidió utilizar. Y lo digo de esta manera porque hay muchas personas que prefieren no hablar esa palabra en la iglesia, predestinación, porque tienen algún concepto erróneo de lo que eso significa. Y simplemente no quieren tocar el tema porque a veces levanta más preguntas que deja en claro muchas cosas. Entonces prefieren simplemente evadir eso. Entonces lo que tenemos que entender es que no nos avergonzamos de las palabras que Dios mismo escogió para describir cómo Él salva a los suyos. Y la manera que Dios salva es que nos conoció de antemano y nos predestina con un propósito. Es la elección de Dios sobre sus hijos. Preguntemos algo que es importante entonces. ¿Qué significa la palabra predestinación? Entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible hasta donde Dios me dé. Y comencemos con simplemente la definición en griego. O la palabra en griego es pro. Lo divide, P-R-O, orismenos, o pro significa de antemano o preestablecido. Es lo que el pro en griego significa, que Dios ha preestablecido o de antemano ha establecido algo. Y el orismenos o el O-R-I-S, el oris significa horizonte. ¿Okay? Dios ha predestinado, de antemano escogido algo para los que Él ama. ¿Okay? Esto significa que el destino ya está determinado para los que Dios ha amado. ¿Está claro eso? Si Dios nos amó, Dios nos predestinó. Quiere decir que Él ya tiene el destino escogido para nosotros antes de que comience, antes de que usted y yo nazcamos, antes de que comience esta aventura, el viaje, nuestra vida.
Hay un destino para aquellos a quienes Dios conoció de antemano. Dios ya lo ha decidido. Y esto sucede antes de que Dios haya creado nada en el mundo. Vaya conmigo al libro de Hechos, que nos va a ayudar a ver estas cosas. Hay un mensaje, este es parte del mensaje de Pedro cuando él predica a incrédulos, a no creyentes. En Hechos capítulo 2, vaya conmigo y vea el verso 23. Este es Pedro predicando, refiriéndose, recuerde, él está predicando a incrédulos, ¿ok? Dice verso 23, Hechos 2:23, refiriéndose a Cristo, dice, este fue entregado por el plan predeterminado, dice, y el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Y ustedes, les dice Pablo, recuerda quién les está hablando. Y ustedes, les dice, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, dice. Eso es importante saber. Aquí se une la soberanía divina de Dios con la responsabilidad del ser humano. Porque miren lo que sucede. Dice, Cristo fue entregado por Dios mismo, dice, fue predeterminado por Dios. Entonces la soberanía de Dios se une con la responsabilidad humana, donde Pedro ahora le dice a ustedes lo clavaron en esa cruz y lo mataron, dice. Entonces la soberanía divina era el plan predeterminado de Dios, que Jesús moriría en esa cruz. Así es como Dios lo decidió. Pero al mismo tiempo Pedro les está diciendo, ustedes fueron los que lo clavaron en esa cruz. Y los hace responsables de la muerte de Cristo Jesús. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Aunque Dios de antemano ya había decidido cómo Cristo iba a morir. Al mismo tiempo todo esto estaba ya prescrito. Dios ya lo había destinado para Cristo Jesús. Déjenme, ¿por qué no vamos a hacer algo? Para que veamos cómo de verdad Dios hizo también esto. Váyase conmigo a Isaías 55 y vamos a leer un poquito y usted se va a dar cuenta de cómo esto no va solo sucediendo y Dios va reaccionando a los eventos que están sucediendo. Solo para que quede claro esto, y creo que lo voy a mencionar otra vez antes de que termine la noche, Dios nunca reacciona a nada de lo que nosotros hacemos. Dios Dios no se sorprende de cualquier cosa que suceda en el mundo. Isaías 53, perdón, ¿qué les dije? 55, 53. Verso 4, comencemos ahí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros nuestros dolores. Con todo, dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, dice, por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas, dice, hemos sido sanados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, dice. Nos apartamos cada cual por su camino. Recuerden lo que Pedro estaba diciendo. Ustedes lo mataron. ¿Ok? Todos somos culpables de nuestros pecados. Y dice, nos apartamos cada cual de nuestro camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Viste? Verso 7. Fue oprimido y afligido, dice, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Verso 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, dice, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quienes correspondía la herida? Verso 9. Si dispuso con los impíos, dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Ahora mire el verso 10. Pero quiso el Señor, o sea, Dios, quebrantarlo, dice.
sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá, dice, y quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho? Dios. El sacrificio de Cristo satisface la ira de Dios. Tiene que quedar la ira de Dios satisfacida, porque si no, nuestros pecados no pueden ser perdonados. Entonces Cristo satisface la ira de Dios. Y dice, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, dice. Entonces vemos que Dios es el que lleva, el que había preparado cómo Cristo iba a morir. Y el verso habla de que fue voluntariamente Cristo hacia la cruz. Y aquí Pedro les dice, estamos ¿cuál es el verso? En el verso 23 de Hechos, que así es como Dios quería que sucediera, y ustedes son aquellos que lo han crucificado, dice. Ahora vaya conmigo un par de páginas más en Hechos, váyase al capítulo 4, por favor, y va a ver cómo esto va ayudándonos. Y lo que acaba de suceder aquí es que Pedro y Juan acaban de acaban de ser capturados por haber hecho un milagro a un paralítico. Él fue sanado y entonces aprovechan el momento para predicar las buenas nuevas. Y después de que Pedro predica, verso 10, Hechos capítulo 4, verso 10, dice, sepan todos, dice, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazareno, a quienes ustedes, recuerdo otra vez, crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, dice, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes, refiriéndose al paralítico que sanaron. Verso 11, dice Jesús, es la piedra desechada, dice, por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Verso 12, en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Ahora pasa un momento, ellos son soltados después de ser atrapados y puestos en prisión un rato. Ahora vienen ellos y regresan hacia los santos, hacia los creyentes con ellos. Y ahora quiero que vean la oración que ellos hacen. Baje al verso 27, ahí mismo en el capítulo 4. Entonces todas estas cosas están sucediendo. Y ahora vean la oración de los santos. Verso 27. La oración empieza en el 24, pero estoy leyendo donde la continuación de la oración. Porque en verdad, dice, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y a los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito, dice, habían predestinado que sucediera. Verso 29, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo está bien enseñada en la doctrina de la predestinación, porque mire la oración que ellos hacen cuando dice, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, desde un principio esto era claro para la iglesia de que Dios, escuche esto, está completamente en control. Que nada sucede o nada ha sucedido en los eventos que están viviendo, en lo que acaba de suceder con Cristo Jesús, porque muchos de ellos experimentaron y vieron lo que hicieron con Cristo Jesús, entienden que todo esto era parte del plan perfecto de Dios. Y la razón que esto es importante es porque hoy en día no vemos esta claridad dentro del cuerpo de Cristo muchas veces, dentro de muchas iglesias.
sino que de alguna manera tenemos un problema, o a muchos tienen un problema con darle el control a Dios sobre todas las cosas, o por lo menos no con darle, porque Dios lo tiene, con simplemente reconocer que Dios está completamente en control de todas las cosas. Y en este caso se ve y es claro que no hay duda de que Dios, en ellos sabían que Dios estaba completamente en control. Muestran que ellos estaban perseverando profundamente, estaban arraigados, estaban conectados en las enseñanzas de los apóstoles en ese tiempo. Si regresamos un par de capítulos atrás, en Hechos 2:42 dice esto. Miren lo que dice Hechos 2:42. Y dice que la iglesia, los primeros creyentes, dice, y se dedicaban, dice, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, esto que Dios estaba en control, el Dios de antemano nos amó, el Dios nos predestinó, el Dios nos llamó, el Dios nos justificó y Dios nos glorificará, estaba claro en ello. Era como, piénsalo de esta manera, Christianity 101 para ellos. Era claro, no se cuestionaba que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Dios estaba en control de todo lo que sucedía. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento de pan y la oración. Estaban siendo instruidos de que Dios era todopoderoso y soberano. Vaya conmigo rápidamente, 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versos 6 al 9. Dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, dice, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, dice, verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Qué sabiduría? Que Dios de antemano nos ha apartado para su gloria. Verso 8, esa sabiduría de que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, dice. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es una referencia a Romanos 8:28, como termina el verso 9 de aquí de 1 Corintios 2:9. Dios ha preparado para los que las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. La sabiduría de Dios es incomparable. No hay otra. Y es no solo de admirar, sino es en realidad hermoso ver cómo Dios salva. Bueno, digámoslo de esta manera, cómo Dios nos salva sin merecerlo. Eso es más que todo lo que quiero que lleguemos a entender esta tarde. No entendemos que no merecemos que Dios nos haya salvado. Y por eso muchos no reciben el que Dios haya apartado, predestinado, separado a unos para su gloria. Porque pensamos que algunos sí merecen, o que si de alguna manera pudiésemos depender de nosotros que lo lograríamos. Y lo claro en las Escrituras es que ninguno estaría en el cielo si no fuese por el plan divino de Dios. Porque ninguno somos buenos. Ninguno podríamos, más que por la gracia y misericordia de Dios que salva a algunos. Su sabiduría es perfecta, es hermosa, es misericordiosa, es justa, es fiel y más sabia que toda sabiduría humana. Y la cruz de Cristo fue predestinada por Dios. Piénselo de esta manera. Dios
tenía la solución al problema antes de que el problema existiera. Eso es como Dios o sea, ¿qué podemos decir a algo así? Dios tenía la solución al problema, el plan que nos llevaría a estar en gloria con Él antes de que Adán y Eva la regaran. No hay nada que sorprenda a Dios, porque todo lo que sucede y ha sucedido y sucederá es como Dios quiere que suceda. Pero el hombre o el ser humano lucha contra eso, tiene una fricción contra esas cosas, porque quiere tener control. Y tristemente el libre albedrío se usa muy mal en las iglesias. Y es entendido erróneamente, y por eso tristemente muchos no tienen esto claro en sus corazones. Y cometemos muchos errores. Mire, como dije, Dios no está reaccionando a nuestras acciones nunca. Dios no reacciona a nuestras acciones, sino que Él siempre va adelante. Él siempre está antes que nosotros. Él ya tiene el plan ya fue establecido por Dios. Dios solo actúa. Y siempre tiene un propósito y siempre su plan es perfecto. Solo Dios es el que ha diseñado este plan perfecto para salvación. Nosotros, si se da cuenta, no tenemos nada que ver con esto. Hasta este punto no hemos leído nada que nosotros hemos hecho algo para merecer que Dios nos haya salvado. Es Dios, es Dios, es Dios. La cruz era el plan número 1, o como lo quiera decir, el plan A de Dios. No hay plan B, no hay plan C, no hay, bueno, si esto hubiera sucedido, entonces Dios hubiera hecho. No hay otro plan. El plan de Dios es el plan de Dios. Ese es el que sucedió y el que va a suceder. Ahora vaya conmigo a Efesios. Ahí vamos avanzando. Vaya a Efesios, capítulo 1. Y el entender esto, hermanos, debería de darnos, regocijarnos, de darnos paz, de darnos fortaleza. Y debería causar en nosotros siempre estar dándole gracias y adorando a Dios por lo que Él ha hecho. Dios ha sido bueno. Y si no fuese por su plan, exactamente como Él lo ha diseñado, como les dije, ninguno de nosotros tuviésemos una onza de oportunidad de salvarnos, si no fuese por Cristo, si no fuese por su gracia, por su misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, escuche esto, con toda bendición espiritual. Déjame hacer una pausa ahí. Cuando usted se vuelve hijo de Dios, cuando usted es un cristiano, una hija de Dios, usted recibe, mire lo que dice, ¿qué bendición espiritual recibe usted? Dice, toda bendición espiritual. Usted recibe todo de Dios. No recibe, hoy es salvo, y en unos meses usted se esfuerza y va a recibir el Espíritu Santo, y en otros meses usted va a dar evidencia. No, usted recibe toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, porque Dios nos escogió. ¿Quién fue el que nos escogió? Dios, no nosotros. En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, dice, delante de Él, dice, en amor. Verso 5 dice, ¿qué dice? Predestinó. Subraya la parte donde dice en amor, y Él nos predestinó. Eso va junto. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, dice, conforme a la buena intención de ¿qué? De su voluntad, no la nuestra. Así que ahora, al saber esto y entenderlo claramente, bendecimos a Dios. Le damos gloria a Dios porque es Él el que nos escogió. Todo fue sobre la base de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros.
Y déjeme, y esto es importante, porque creo que cuando escuchamos que Dios de antemano nos amó y luego nos predestinó, es normal y está bien pensar de esta manera, es que, y lo que quiero que sepan es que no solo fuimos predestinados para un destino, ¿okay? No solo fuimos amados, predestinados para un destino, sino que fuimos nosotros también, dice, elegidos para ser santos y sin mancha. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, esto es importante, porque ahora viene la responsabilidad de nosotros. De antemano, es el verso que hemos leído, verso 29 en Romanos 8, ¿okay? De antemano, ¿okay? Dios nos conoció, luego nos predestinó, ¿okay? Y cuando nos predestinó, escuche esto, nos predestinó con un propósito. Y el propósito es para que fuéramos, dice el verso 4 en Efesios 1:4, fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha. No somos elegidos solo para llegar a un destino, sino también somos elegidos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, santos y sin manchas. Así que la pregunta surge detrás de este entendimiento, y creo que es una buena pregunta de hacerse. ¿Cómo sé o cómo sabe alguien entonces si es elegido por Dios? Buena pregunta, gracias por preguntarla. La respuesta es muy simple. ¿Cómo sabe alguien que es elegido por Dios? Y la respuesta es muy simple. Número 1, tiene que creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Tiene que creer en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces la pregunta detrás de la pregunta ¿es Cristo Jesús su Señor? ¿Es Cristo Jesús su Salvador? Y si realmente cree eso, si realmente usted cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted es elegido. Y la segunda respuesta a la pregunta es esta. ¿Usted ve en su vida evidencia que su vida ha cambiado? Porque si no ve evidencia, entonces hay que hacernos algunas preguntas extras. ¿Está viendo usted? Estamos viendo si nuestra vida es una vida pura, una vida santa, porque los elegidos de Dios fueron apartados, fueron predestinados, dice el verso, para una vida santa y sin mancha. O sea, ahora nos pone a nosotros con la responsabilidad de examinarnos y decir, ¿qué estamos haciendo? Somos escogidos no solo para somos escogidos no solo para un destino, sino también somos escogidos para, mientras estamos acá, vivir vidas santas y sin manchas. Y una vez que Dios nos escogió, escuche esto, media vez Dios nos escoge, Dios nos predestina. Media vez de antemano Dios nos conoció, Él viene y nos predestinó. Y la predestinación, escuche esto, afirma que ahora somos elegidos por Dios. Si usted es predestinado, usted es elegido por Dios. Usted tiene su eternidad segura en Cristo Jesús. Eso es irrevocable. Dios no se arrepiente, Dios no dice, bueno, hoy sí, hoy te portaste bien, hoy te portaste mal. No. Dios, sus decisiones son irrevocables. ¿Por qué? Porque si se piense, vaya conmigo, retroceda y vaya en su mente, antes de que había nada en el mundo, en el universo, nada, solo era Dios, el vacío del nada, solo Dios. Dios decide, en el consejo de su soberana sabiduría, que así iban a ser las cosas, que a los que Él conoce, de antemano conoce, a estos iba a predestinar. Y en esos entramos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y aquí viene la razón por la cual la perseverancia de los santos es tan vital que la entendamos. Que su vida tiene que estar dando frutos constantemente de que usted está perseverando hacia la santidad.
O sea, tiene que haber una evidencia. No somos niños para no reconocer que nuestra vida está retrocediendo o avanzando en Cristo Jesús. Obvio, lo que nos pasa es que no nos gusta tal vez admitir las realidades. Entonces, esa es la certeza de lo que esta doctrina nos da. Déjeme decirlo de otra manera. La doctrina de la predestinación es una doctrina de amor. ¿Por qué es una doctrina de amor? Porque nadie merece el cielo. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, ama a algunos y nos salva. ¿Cómo es eso posible si no me lo merezco? Si nadie se lo merece, ¿cómo es que algunos van a estar por la eternidad con Cristo Jesús en el cielo? Por su gracia y misericordia, su soberana voluntad, así Dios lo ha decidido y por eso lo bendecimos. Por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso somos agradecidos, por eso doblamos rodillas, por eso venimos delante de su presencia. Cuando la riega, usted viene delante de su presencia y dobla rodillas. ¿Por qué? Porque reconoce cómo es posible que me haya amado Dios tanto. La predestinación es una doctrina de amor. Es incomprensible que Dios haya elegido a cualquier persona. Es más incomprensible que Dios haya elegido a cualquiera de ustedes aquí sentados hoy. Pero es mucho más incomprensible que Dios me haya escogido a mí. Y por eso le damos gracias a Dios. Porque de verdad no podemos decirle nada más a Dios que gracias. Así que la predestinación es algo que usted tiene que entender claramente y no avergonzarse de lo que Dios ha decidido hacer, cómo Dios nos ha salvado. Llega el tiempo, ya me faltan unos versos. Efesios 1, versos 11 y 12. Vaya conmigo. Dice, Efesios 1, versos 11 y 12. Verso 11 dice, también en Él dice, hemos obtenido herencia, habiendo sido, ¿qué dice? Predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué consejo? El que cuando le dije, cuando Dios estaba solo, así lo decidió Dios. Dios no pidió consejo de nadie más que Dios en su consejo, esa es su soberana voluntad, se hará. Y esto es lo que estamos leyendo, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, verso 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, dice, seamos para alabanza de su gloria. Todo, hermano y hermana, es obra de Dios. Y tenemos que entender esto claramente. Tenemos muchas razones por las cuales darle honra y gloria a Dios todos los días. La frase en el verso donde dice según el propósito, la palabra propósito es muy importante, significa mucho. Después del consejo de Dios viene el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios es la resolución de Dios para nuestra eternidad. Y eso es seguro. De ahí nadie nos mueve. Y nada puede impedir que suceda lo que Dios ya decidió en la eternidad pasada. Ni usted mismo, ni yo mismo. Dios determinó obrar este perfecto plan de acuerdo a su voluntad. Y Él no cambia su voluntad por nadie. Dios no cambia por nosotros. Nosotros cambiamos por Dios. Es ilógico pensar. Y lo digo de esta manera, ya voy a terminar, les prometo. Y lo digo de esta manera porque es ilógico que muchas personas, muchas iglesias, muchos creyentes piensan que pueden de alguna manera manipular a Dios con oraciones repetitivas o con peticiones específicas y decirle a Dios, Señor, esto es lo que queremos y que se haga de esta manera. ¿Cómo es posible que podemos hacer eso? Por eso toda oración, sea la que sea, debe de llevar, Señor, hágase tu voluntad. Lo entendían los de la iglesia primitiva desde el principio. La oración era, Señor, sabemos que tus preceptos son lo que son y así se hará. Hágase tu voluntad en esto.
Así que en lo que usted esté orando, sea la necesidad grande o muy pequeña, Señor, hágase tu voluntad en esto. Señor, tú sabes el deseo de mi corazón, pero tu voluntad es más allá de lo que yo deseo. Y hay paz en eso, porque la voluntad de Dios es la que se hará y sabemos que es mejor que nuestro deseo. Termino con esto. El propósito significa que ya hay un resultado. Ya hay un resultado. Cuando dice según el propósito, viene a decir ya hay un resultado. Dios ya lo decidió y se hará tal como Dios quiere. Predestinado significa entonces que Dios ya determinó el destino para nosotros. Antes de que el viaje en esta vida comience para nosotros. Ya Dios lo ha decidido. Y eso nos debería dar tanta alegría, tanta seguridad. Porque Dios sabe mejor que nosotros. ¿Y cómo no confiar en Dios si Él nos ha amado, dice el verso, antes de la fundación del mundo?